la prédica que también estará a cargo de nuestra querida hermana Ivette. Entonces, hacemos una oración y también cerramos y abrimos la prédica, ¿vale? Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que conoces todos los corazones, Señor, y cada uno de nosotros y nuestros pensamientos. Purifica nuestra mente, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar presente en este momento. Amén. Amén. En donde estamos cada uno de nosotros, y que pueda servir para que podamos ser edificados. Edificados, Señor, para una iglesia fuerte, que pronto conocerá la victoria también. Te ruego especialmente por nuestra querida hermana Ivette, que ella ha tenido la lectura y que tendrá ahora la meditación. Que sus palabras sean las tuyas. Amén. Amén. Y que nuestro corazón pueda discernir contenido espiritual, tu palabra, tu mensaje en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, bueno, hermanos y hermanas, nuevamente un feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Gusta, feliz sábado. Paco, por fin, por fin. Feliz sábado. Hermanita Raquel, feliz Sí, sábado. Isabel también. hermana Isabel, bueno, bienvenida. Feliz sábado. Feliz Feliz sábado, sábado. hermana. Igualmente un abrazo. Nos Bienvenida a casa. nos alegra mucho que ya estás en Italia. Nos Sí. alegra mucho. Sí. Sí, desde la semana pasada. Ay, Amén. qué bien. Pero Me alegra que ya pero nos alegra a mí especialmente porque ahora lo tenemos por fin a Paco y a Justa, porque muchos intentos hemos tenido. y no podían entrar a la reunión. Bueno, pero hacía falta la hermanita Raquel para que le dé una ayudita ahí con el Zoom, Sí. porque siempre le mandábamos los links, pero bueno, ahora sí. Espero que esta sea la primera de muchas, ¿no? Así ahora lo vemos bien, ustedes nos escuchan, nosotros escuchamos, eso es muy lindo. Siempre son bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Y hermanita Raquel, gracias también por haberle ayudado a ellos. Por la clase de informática que les dio. El curso rápido de informática para Paco y Justa con su móvil. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Bueno, hermanos, queridos hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para hoy se titula Vivir sin intercesor. Como ya sabemos, hoy en día, como lo comentó mi esposo también, en la iglesia adventista se han permeado tantas teorías, tantas doctrinas nuevas, y como muchos otros temas, por ejemplo, como es el tema del santuario, la parábola de las 10 vírgenes, la naturaleza de Cristo o la última generación, entre otras, han surgido dos posturas o dos vertientes diferentes. Está la postura de los que están de acuerdo con los textos bíblicos y los testimonios, y está la otra postura de los que piensan que, o sea, de los que no están de acuerdo con eso, de los que combaten y rebaten con citas amañadas cualquier postura bíblica. Y tratan de acomodar a su manera o de reinterpretar la Biblia. Ay, quería hacer un pequeño comentario en ese tópico que toca mi esposa. Nosotros tenemos como adventista una historia denominacional. O sea, si tú eres adventista, o tú eres metodista, o tú eres anglicano, o tú eres evangélico, siempre detrás de tu iglesia hay una historia de esa iglesia. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una historia muy singular. Nosotros no venimos de otra iglesia, o no somos una escisión, una ruptura de otra iglesia. Este movimiento comenzó por el estudio de unas personas cristianas muy piadosas que creían que Cristo venía en sus días. Pero no eran adventistas del séptimo día, eran adventistas. Ellos guardaban el domingo, porque eran todos de iglesias dominicales, excepto una, la iglesia bautista
del séptimo día, que ya existía en Estados Unidos en ese entonces, en 1844. Todas las demás eran dominicales. Pero el método de estudios, y ahora me refiero a lo que ella comenta, que Guillermo Miller aplicó para descubrir, entre otros estudiosos de la Biblia de la época, en diferentes países simultáneamente, fue el método de estudio histórico-gramático. En ese momento existían, como hoy, varios métodos de estudio. Es decir, yo me puedo tomar un libro, puedo tomar la Biblia, la tengo acá, y la Biblia en sí misma es la revelación de la voluntad de Dios, escrita por mentes humanas, impresionada por el Espíritu Santo, pero con su contexto cultural en cada uno de los escritores, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la forma en que yo lea esas escrituras va a determinar qué voy a creer o qué voy a terminar creyendo. La forma en que lo lea. En la época en el Antiguo Testamento, de los profetas, existía una sola manera de estudiar la Biblia, que era la histórico-gramática. Es decir, Dios se manifestaba en el pueblo de Israel a través de sus profetas, y la única manera en el tiempo, en la línea del tiempo, la única manera de corroborar lo que el profeta decía era comprobarlo con el calendario o con los hechos. Por eso se dice que si no dice conforme a lo que yo digo, no le tengas miedo porque no lo he enviado. Va por su cuenta. Y así siempre fue un método eficaz, porque siempre se levantaron falsos profetas, que decían una cosa, decían otra, y no se cumplía. Pero como Dios conoce el fin desde el principio, Dios sí sabía que se iba a cumplir, porque es su palabra. Entonces eso le daba la autoridad divina a los profetas cuando hablaban de parte de Dios. En la época de Jesús también sucedió lo mismo. Por eso Jesús mismo, cuando menciona que el que lea entienda, refiriéndose a Daniel, cuando habla de la abominación desoladora y todo el contexto, ¿por qué? Porque él dice, Daniel dijo que iba a pasar algo, iba a haber un gran pecado. Entonces, tenemos el mismo patrón. Los apóstoles también todos interpretaban la palabra de Dios de acuerdo a cómo la leían, y si había algo para poder corroborarlo, ya sea profecías, escatologías. Ezequiel escribió mucho, Daniel también, en el Antiguo Testamento, Jeremías también. Jeremías habla de los 70 años, por ejemplo, de cautiverio, y Daniel se acordó al final de su vida que dijo, cuando yo era niño me acuerdo que Jeremías había un profeta ya muerto hace mucho tiempo, pero él dijo que después de 70 años, yo voy a revisar a ver qué, y era cierto. Por eso él comprobó con la línea del tiempo. Entonces, hasta la Reforma protestante, 1500, 1400, 1500, 1600, esos años, era el único método de interpretar correctamente la Biblia y no había otro, excepto el método idealista católico, que el método idealista, que es un ideal, era que los curas siempre enseñaron de que tú no puedes entender la Biblia porque tú eres un indocto, tú no has estudiado, entonces tú tienes que hacerle caso al sacerdote porque él sí estudió. Entonces él te va a enseñar. Y venía el sacerdote y te daba que el Edén era una metáfora en la antigüedad, que nunca hubo una creación, nunca existió una serpiente que habla, es para enseñarnos que nosotros debemos portarnos bien. El ideal era que tú tienes que ser buena persona. Nunca hubo un diluvio. Era una forma de ilustrar que hubo una catástrofe, pero un diluvio mundial, no, nunca hubo. Y así, el método idealista, tú tenías que desconocer las escrituras. Por eso la Iglesia Católica durante siglos y siglos le ocultó la Biblia y se hizo poderosa en su autoridad, por la ignorancia de los cristianos. Hasta que llegó la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante
lo que hizo fue traer de nuevo la Biblia al pueblo, ¿no? Cassiodoro de Reina hizo la traducción para el español, Lutero para el alemán, Wycliffe para el inglés, etc. Y nosotros vemos que seguía siendo la misma interpretación. Y siempre se supo de que la única forma correcta de entender los oráculos de Dios como Él los dio era tener el método histórico-gramático. Por eso la Iglesia Adventista nació con ese método de estudio histórico-gramático. La Biblia, y solo la Biblia, se interpreta a sí misma con ese método de estudio. Pero hoy, dentro de la Iglesia Adventista, están llegando novedosos métodos de estudiar la Biblia, donde si tú le quitas ese método o esa forma de interpretar la Biblia, en primer lugar, tú ya dejas de ser adventista. Tú no eres más adventista. Tú serás evangélico aquí, en tu cabecita, o de otra forma. Ponte el nombre que quieras, pero tú no eres adventista, porque la iglesia adventista tiene como método esa forma de ver la Biblia, histórico-gramático. Pero si viene alguien y te dice, mira, la Biblia es la palabra de Dios, pero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que es muy común lo que vamos a comentar ahora. Hay unos pioneros que creyeron tal cosa, entonces lo que ellos creyeron sienta doctrina. Y lo que nosotros hemos creído siempre como doctrina adventista ya no es más doctrina adventista, porque los pioneros creyeron eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A la Biblia la saco del primer lugar, la bajo 4 escalones y pongo a los pioneros encima y digo, los pioneros son los que tienen la verdad. Entonces, ¿es ese un método de estudiar la Biblia? De ahí, que nosotros entendemos que, por ejemplo, el tema que va a hablar mi esposa sobre la intercesión o sobre el santuario o sobre otras doctrinas cardinales, ¿no? La última generación, vinieron de pastores que fueron educados en iglesias o en universidades no adventistas. Entonces, se instruyeron, aprobaron exámenes, hicieron tesis, hicieron doctorados en universidades no adventistas del séptimo día, lleno de conocimiento, de calvinismo, de doctrinas pseudocatólicas, pero como salieron como estudiantes adventistas, recibieron el título de pastores adventistas después. Pero se educaron en otros centros. De ahí es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos el oído. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, no le creas, porque ellos todavía están en oscuridad, no les ha amanecido, ya están en tinieblas todavía. Es muy importante que entendamos que la Biblia se explica a sí misma, la Biblia es autosuficiente para responder cualquier pregunta. E incluso la misma profetiza que el Señor levantó al final del tiempo para confirmar las verdades ocultas de la Biblia por el catolicismo a través de su periodo de 1260 años, ocultó verdades. Entonces, el Señor levantó profeta al final del tiempo para aconsejar, para ayudar, para consolar a su pueblo, pero nunca para reemplazar la Biblia, ni ponerla por encima de la Biblia. Ella misma se autodescalifica, dice, conmigo no cuenten. Si quieren saber la verdad, vayan a la Biblia. Entonces, cuando nosotros entendemos que viene alguien con un videíto bien hecho, una prédica muy interesante, y nos trae verdades que no siguen el patrón del cual siempre, desde los profetas, Jesús, apóstoles, cristianismo primitivo, todos los reformadores estudiaron la Biblia y llegaron a la comprensión de los oráculos de Dios,
Ese fue un método eficaz que Guillermo Milo también lo tuvo y por el cual nosotros como iglesia adventista también los hemos tomado. Por eso hoy la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo, hace 20 años no era la única, pero hoy sí, que continúa estudiando la Biblia con el método histórico gramático. Todas las demás lo han mezclado. Entonces llegan a diferentes puntos de vista, ¿no? A diferentes conclusiones, en diferentes doctrinas. Y ahí es que tengamos en cuenta que siempre la Biblia, y solo la Biblia, es el credo para responder nuestra confesión, nuestra fe y nuestra práctica. Solo la Biblia y entendida correctamente. Perdón porque me fui unos minutitos de más. Damos la bienvenida a la hermana Mercedes. Hermana Mercedes. Hermanita Mercedes, que el Señor te bendiga. Sí. Feliz sábado igualmente. Me alegro Ay, verlo. Entonces, retomando el tema, como dijo mi esposo, el tema de hoy que es vivir sin intercesor. También en este caso puntual, en el que el remanente del tiempo del fin estará viviendo un tiempo del cual no conocemos de cuánto consta, si una hora, días, meses, pero estará un tiempo viviendo sin intercesor. También en esta doctrina, en este tema, hay varias posturas. Están pues los que creen que sí, que así sucederá, y está pues el otro bando, que son los que piensan que no, que eso no se puede dar. Haciendo las investigaciones, recabando datos para preparar este tema, me encontré con un pastor adventista que ha publicado un libro, es de Chile, creo que el señor, el pastor, un libro que se llama Nunca sin intercesor, donde él dice que eso no se puede dar. Nosotros no vamos a poder vivir sin intercesor. O sea, el remanente, el pueblo del tiempo del fin, no va a tener esas cualidades, no puede. Solamente Cristo pudo soportar esa situación y nosotros no nos podemos comparar con Cristo, y da otras excusas más, otras justificaciones para decir que eso no se puede dar. Sin embargo, pues nosotros tenemos la Biblia y también tenemos el espíritu de profecía. Dejemos que sea la Biblia la que despeje nuestras dudas. Entonces, para comenzar, voy a leer del libro de Apocalipsis, del capítulo 22, los versículos 10 y 11, que dicen así. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Estos versículos describen el cierre de la puerta de la gracia. Aquí la suerte para el mundo entero ha sido echada, para todo el mundo, tanto santos como pecadores. Ya lo que se haga a partir de este momento no cambiará la situación, no cambiará nuestras situaciones personales, porque ya hemos sido pesados en balance. Y en el libro de los cielos se ha anotado una calificación al lado de todos los nombres de cada habitante de la tierra. Jesús ha terminado ya su obra. Ya Jesús ha terminado de interceder por la raza humana. Por eso Él ratifica. El santo siga siendo santo y el injusto continúe siendo injusto, porque nada variará. Aunque hagamos cualquier penitencia, cualquier acción sobrehumana, la suerte está echada. que como dice el libro de Isaías, nuestras justicias son trapos de inmundicia, nada cambiará, ya la suerte está echada. Jesús tampoco puede ya hacer nada por la humanidad, porque ya el juicio terminó, ya Él lo dijo, hecho es, ya todo concluyó. Voy a leerles una cita de la hermana
Elena G. de White, que se encuentra en el libro El conflicto inminente, y dice así: cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Esto es Conflicto Inminente, página 83. Entonces aquí la sierva del Señor, ella hace hincapié en que el pueblo de Dios al final del tiempo pasará por un momento de angustia en el cual estará sin intercesor. Voy a leer otra cita de la mensajera del Señor que dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Conflicto Inminente, página 86. Entonces, si vemos aquí, estas dos citas nos hablan muy claramente de que sí va a haber un momento de prueba tanto para el mundo como para el pueblo de Dios, y que también va a haber un sellamiento y que va a haber un tiempo en que Dios ya no intercederá más porque ya terminó su obra en el santuario. Él se viste sus vestiduras de gala para venir a la tierra, que no sabemos de cuánto consta ese tiempo, y es el tiempo que se nos hace mención aquí en que el pueblo de Dios estará sin intercesor. Quiero decirle que si alguien tiene un comentario o quiere aportar algo, también puede hacerlo, puede levantar la mano. Quiero comentar algo. Ok. Nuestra iglesia adventista fue levantada, la iglesia adventista, no el movimiento millerita. El movimiento millerita descubrió la profecía de los 2300 días, pero no la terminó de entender bien porque los elementos que componían esa profecía no estaban en su debida revelación todavía. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos. Entonces,
especialmente lo que era el santuario, básicamente. El santuario siempre en la antigüedad se creyó que era la tierra, o, o tal vez podría ser lo que hoy conocemos como Palestina, donde estaba asentado el pueblo de Israel, o donde estaba el santuario. Entonces, esto era el cumplimiento de una profecía de Daniel, capítulo 7, donde dice que el cuerno pequeño echará por tierra, ¿no? El santuario y todo, otras verdades. Se echará por tierra es, se deshacerá, o sea, sí, no va a haber más conocimiento hasta que llegara el tiempo. Pero cuando la iglesia adventista llega a la comprensión de la necesidad de estudiar el término santuario, y va a la Biblia, y comienza a estudiar con mucha diligencia, mucha oración, mucho estudio, entre los primeros pioneros, se dan cuenta que el santuario que estaba en la tierra era una figura, que el verdadero santuario estaba en el cielo. O sea que en el cielo Dios, como siempre se había creído, Dios estaba sentado en un trono grande al lado de su Hijo y reinaba. Así. Pero no había otra actividad divina en el plan de salvación. Ya había sido todo hecho en la cruz. Y ahora Cristo reinaba. Pero el santuario, en el estudio, comenzó a ver las verdades profundas que involucraban y que necesitaba conocer el pueblo de Dios. Porque se hablaba de un juicio. Pero ¿cómo? Si ya los muertos han sido juzgados, unos están en el infierno y otros están en el cielo. Y unos cuantos en el purgatorio, quizás. Pero no. Entonces, el tema del santuario cobra relevancia ya desde el mismo inicio. Los primeros días de las reuniones que tuvieron apenas unas 50 personas, entre ellas estaba Elena de Huay, y era una adolescente, 17 años. Entonces, esa verdad tan bonita que fue sacada del olvido, pero que estaba siempre, estuvo siempre en la Biblia, fíjese que el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 2, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese verdadero tabernáculo del cual Moisés se le había dicho, de la copia que tú miraste arriba, haz una en la tierra. Entonces, todo lo que se edificó después en la iglesia adventista estaba fundamentado en el santuario. Y no solamente en el santuario, sino en el ministerio. Por eso la hermana Joy dice que el santuario es la base, el ministerio sacerdotal, dice, esa es la palabra. El ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario es la base de todas nuestras doctrinas. Entonces, si en el tipo, que es el de la tierra, primero el de Moisés y después el de Salomón, habían 7 fiestas litúrgicas, en el cielo debía haber 7 fiestas litúrgicas que narraban todo el plan de salvación, completo, 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 completo. Entonces, hoy estamos en el verdadero día de expiación. Nosotros recordamos que todos los años, en el calendario litúrgico hebreo, habían 7 fiestas. Y al otro año volvía de nuevo a repetirse, volvía a repetirse, volvía a repetirse incansablemente, decía, hasta las generaciones sin fin, para que el pueblo de Israel siempre recordara cómo Dios salva al hombre. Pero en el verdadero santuario hubo un solo sacrificio, que fue en el atrio, no estaba en el tabernáculo. El tabernáculo era la parte techada del santuario y el atrio era la parte que estaba a cielo abierto.
el cielo abierto era la tierra. Por eso Cristo vino acá a la tierra y murió una sola vez. Pero cuando entró al tabernáculo, en el lugar santo primero y después en el lugar santísimo, en el año 1844, ahí se nota un ministerio sacerdotal de intercesión, pero de juicio también. Y en ese ministerio intercesor de juicio, también tenía que llegar a un fin, indiscutiblemente, porque después venía la séptima fiesta, la última, el día de Yom Kippur, el día de expiación, el día del perdón, era la sexta, y esa es la que estamos realmente hoy. Entonces, después de esa venía la séptima, que era la fiesta de las cabañas, o de la fiesta del jubileo, donde el pueblo de Israel, después de haber venido en el Antiguo Testamento, la gloria, la Shekinah de Dios, y descendía sobre el lugar santísimo en el santuario terrenal, y esa gloria descansaba sobre el propiciatorio y descansaba sobre la ley. Era tal esa gloria que si el sacerdote no estaba en perfecta limpieza espiritual, esa gloria lo mataba, literalmente. Por eso sabemos que los sumos sacerdotes, cuando entraban a ministrar ese día, lo ataban con cadenas, porque no podía salir si estaba. Había casos que estaban en pecado y morían, y los sacerdotes del lado del lugar santo sacaban el cadáver. No pudo resistir. Bueno, ese día era tan especial y era tan terrorífico también que el pueblo mismo decía, va a venir Dios, debemos estar puros. Por eso era el día del perdón. Ahí se cumplía literalmente esa frase que dice que Dios es fuego consumidor. Todo lo que tenga y suene y huela a pecado, Dios lo consumía. Porque era tan santo Dios, que no podía haber cerca de él, no podía existir el pecado. Y hay que los judíos en sus tiendas sacaban todo lo que podía tener referencia a pecado. El pan con levadura, que simbolizaba el pecado, lo tiraban. Decían, no, saque todo de acá. Ellos mismos hacían ayuno, porque era un día de ayuno, para prepararse, porque allí, ahí, a unos cuantos metros, 100, 200 metros, va a bajar la gloria de Dios. Pasaban cosas tremendas. Ese era el verdadero día de expiación en la antigüedad. Hoy todavía más. La hermana Juárez dice que nuestro ayuno en el día original del día de expiación del pueblo adventista es la reforma pro salud. Ese es nuestro ayuno. Y nuestra preparación es la santificación. Porque Cristo viene. Y la Shekinah, ese día, ese momento, a las 3 de la tarde, en el segundo sacrificio, aparecía la Shekinah. Eso simbolizaba la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, no va a quedar nadie con pecado, vivo. Solamente los 144.000 que sean perfectos y puedan soportar ver a Cristo, su gloria, con la gloria del Padre y de los ángeles, y permanecer de pie. Y ahí que viene la expresión de que ¿quién podrá estar de pie? Y le piden los impíos a las montañas, a las peñas, caigan sobre nosotros, tápennos de esa gloria ahí. Tremenda. La intercesión de Jesús está llegando a su fin. Porque los acontecimientos nos lo están mostrando. Esa intercesión va a llegar en un momento a su fin. El que tú creas o no lo creas, no va a modificar en nada. El que tú te prepares o no te prepares, no va a modificar en nada. El que tú te pongas en el servicio del Señor o no te pongas en el servicio, no va a modificar en nada. Ese día llegará. Nosotros lo sabemos. Muy pocos lo creemos. Y muy pocos aún todavía lo compartimos
y lo vivimos. Por eso el Señor llama obreros a su mies, para que prediquen esta verdad. Y el enemigo hace lo suyo, que siembra descreimiento, relativismo, ¿sí? Con esta verdad tan solemne. Porque el mensaje de los tres ángeles habla de un juicio y habla, salgan de las ciudades, porque el juicio comienza por las ciudades. Prepárense, porque viene una marca. Satanás va a empezar a tomar propiedad ya de manera definitiva de los suyos. Y Dios también comenzará a tomar propiedad definitiva de los suyos también. Porque el fin de la intercesión está cerca. Pero para llegar a ese fin, tiene que terminar un juicio. Ese juicio intercesor. Bueno, continúo. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos o similitudes, algunas similitudes de personas o poblaciones, naciones que estuvieron o se sintieron desprotegidos y destituidos de la gracia de Dios. Voy a leer del libro del Éxodo, en el capítulo 12. ¿Te lo leo? Ah, bueno, leo. De capítulo 12 del 1 al 13. 1 al 13. Sí. Dice así. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Y el 13? El 13. Y la sangre os será por señal en las casas. Pasaré de vosotros, en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos que este es el relato de la liberación del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud que estaba en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios se dispuso a liberar al pueblo de la esclavitud, Él determinó una protección para su pueblo, un sello que fue colocado en los dinteles de las casas, el cual protegía a todos los miembros de la familia que habitaban dicha vivienda, mientras que a Egipto se le retiraba toda la misericordia y cualquier protección que pudiesen haber tenido. El ángel de la muerte pasaría de largo donde quiera que observara el símbolo en las puertas de las casas, que en este caso era la sangre impregnada en el dintel. Sangre de un cordero macho sin defecto. Y aquí
Dios fue muy claro que el animal que debían escoger debía ser sin mácula, un animal macho, porque esto prefiguraba al Cordero de Dios que vendría para salvar los pecados del mundo. Egipto no reconoció a Jehová y Dios ejecutó una sentencia sobre esa nación impía. También vemos que hubo un sellamiento colectivo. En este caso se sellaron viviendas, las cuales al estar untadas con sangre brindarían una protección a los habitantes de la misma. Al final del tiempo también será colocado un sello sobre un remanente, pero ese sello es individual. Ese sello va a ser colocado de forma personal. Pero aquí lo que yo quiero que se note es que este pueblo o esta nación de Egipto se quedó sin la protección de Dios, se quedó sin intercesor, mientras que él a su pueblo lo protegió a través de un sello para sacarlo, para poder liberarlo y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Leo otra cita de la hermana Elena G. de Guay que dice así: a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos lo protegerán. Consejo para la Iglesia, página 70. Otro ejemplo bastante relevante que tenemos en la Biblia aparece en el libro de Génesis. Es el relato del diluvio. Podemos leer un poco del libro de Génesis también. Del capítulo 7 al versículos del 11 al 17. Y dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Amén. Lo que quería yo hacer énfasis allí en esta lectura, nosotros conocemos prácticamente de memoria el relato del diluvio, es que la puerta la cerró Dios, y eso tiene un significado muy importante. O sea, el hecho de Dios haber cerrado la puerta del arca también también significa pues un cierre, tiene relación con el cierre de la puerta de la gracia, una puerta de la gracia que se cerró para esa civilización impía, y una puerta de la gracia que también se va a cerrar al final del tiempo. Entonces, aquí también podemos observar que Noé y su familia fueron probados durante una semana, y que la generación impía quedó también sin protección. Esta generación también quedó sin intercesor, y ellos no lo sabían. Y fue ejecutada su sentencia. O sea, cuando Dios cerró esa puerta, ya el mundo entero quedó sin intercesor. O sea, para Noé fue una prueba grande también. O sea, el mundo fue probado y Noé también fue probado. Porque
él estaba dentro, él estaba protegido, su vida no iba a peligrar, pero él no lo sabía. O sea, yo me imagino que por su mente pasaron muchas cosas, muchas preguntas, muchas incógnitas, porque los días pasaban, Dios cerró la puerta, a partir del momento en que Dios cierra la puerta, comienzan a pasar días, pero todo transcurría sin novedad. La lluvia no vino enseguida y la lluvia no se conocía, porque en el mundo antiguo subía un vapor de abajo de la tierra. Y Noé pregonó durante 120 años que iba a venir una lluvia, que Dios iba a castigar la tierra. Pero la gente decía, pero ¿cómo va? Si aquí no conocemos esto, era un fenómeno natural que no se conocía. Porque como digo, la tierra se humedecía a través de un vapor que venía de abajo, pero nunca se había conocido esto. Entonces yo me imagino que Noé, después de 120 años de estar pregonando esa destrucción a través de un diluvio, y los días pasaban, no caía ni una gota de agua, afuera la gente mofándose, riéndose y burlándose de él, él me imagino que se preguntaría también, pero ¿por qué no sucede nada? Eh, si Dios me dio instrucciones, yo las he cumplido, todo lo que me dio el plano conforme me lo fue mostrando, así yo elaboré esta arca, o se me olvidó algo. Han pasado varios días desde que Dios cerró esta puerta y no ha caído nada, no hay gotas de agua. ¿Qué será que Dios se arrepintió? Fui engañado. ¿Y qué va a pasar con nosotros los que estamos aquí dentro? O sea, son preguntas que muchas personas seguramente se las harían. No sé si sucedió así, pero me imagino que muchas dudas y preguntas e incertidumbres le asaltaban a él. Sí, también el remanente, hermano, también se va a preguntar lo mismo, en un caso diferente, pero también nos van a asaltar dudas porque confesé todas mis faltas, no he olvidado algún fallo, alguna transgresión, tengo yo alguna costumbre impura que a Dios le desagrada. Ah, ya Él no está intercediendo por mí, nuestro gran intercedor no está intercediendo más por nadie, puesto que ya el juicio terminó. O sea, serán momentos de grande angustia, tal vez pensando que nuestros nombres puedan ser borrados del libro de la vida por, por una falta leve, porque ya Dios no va a poder interceder, pero, o sea, esa es la angustia grande que va a tener el pueblo remanente del tiempo del fin, así como Noé seguramente se preguntó o dijo, ¿por qué estoy yo aquí? Y si Dios dijo esto y no pasa nada. O sea, son cosas que seguramente nos van a tocar a cada quien, a cada uno de nosotros. Leo otra cita de la hermana Elena G. de White, que dice así: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra, en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos que la decisión irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 481. Podemos anotar también nosotros que la generación impía estuvo viviendo sin intercesor por espacio de 7 días, pero también su familia, Noé y su familia fueron probados. Su fe fue probada grandemente, solo que había una gran diferencia. Los que estaban dentro del arca tenían la protección divina y los que estaban fuera se encontraban sin intercesor, destituidos de la gracia de Dios. Así también la última generación pasará por momentos de angustia cual nunca hubo y deberá vivir un periodo de tiempo sin intercesor,
que será la peor de sus angustias, pero ese remanente habrá sido previamente sellado. En la Biblia encontramos otro ejemplo de otro personaje bíblico que fue duramente afligido por pruebas. Se trata de Job. Todos conocemos la historia de Job. La hermana White en una de sus citas dice: casi al principio de la historia de este mundo se desarrolló la vida de alguien que fue víctima de esta contienda de Satanás. De Job, el patriarca de Uz, el testimonio del escudriñador de corazones fue: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás pronunció una despectiva acusación contra este hombre. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Después de obtener permiso, Satanás quitó a Job todo lo que poseía: ganados, rebaños, siervos, siervas, hijos e hijas, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta cita la encontramos en el libro La Educación, página 138. Job fue duramente probado y él no entendía lo que le estaba pasando, ni por qué le estaba pasando, pues era un hombre justo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Perdón. Gracias, hermano. Sin embargo, Dios permitió esa dura prueba en la vida de Job. Al principio, la protección nada más se le retira a la familia, porque Dios fue muy tajante con Satanás. Pruébalo, pero no lo toques a él. No lo toques. Después, él ya le permitió que le mandara una enfermedad, pero él le advirtió: no lo mates. Entonces, a los primeros que se le quita la protección fue a la familia de Job. Por eso él la perdió su pertenencia, perdió su ganado, todo lo que tenía, sus siervos, sus siervas, todos sus animales. Pero ya en segunda instancia, digamos, Job también perdió la protección porque se enfermó y hubo un momento de angustia en su vida que él cuestionó a Dios. Él lo cuestionó porque fueron unos momentos de aflicción muy grandes. Fueron muchas desgracias, muchas calamidades las que él tuvo que afrontar. Sí, claro. Cuando nosotros hablamos de falta de intercesión de parte de Dios, hay casos bíblicos, tanto de, en primer lugar, la misma humanidad en los tiempos de Noé. Podemos hablar de ciudades o naciones, como en el caso de Sodoma y Gomorra, o Nínive, pero Nínive se arrepintió, pero la intercesión se estaba por acabar con ellos en 40 días. ¿Sí? La ciudad de Israel mismo perdió la intercesión. Y hubo casos puntuales también de personas en la Biblia. Uno de los casos más emblemáticos lo tenemos con Judas Iscariote. Judas Iscariote lo acompañó a Jesús desde el mismo comienzo de su ministerio, pero lo acompañó hasta la Santa Cena.
Es decir, un rato antes de comenzar Cristo su peregrinaje solo. La Biblia nos dice que Judas, cuando se levantó de la mesa, porque él pudo no haberlo hecho, pero en su corazón estaba el dinero. Dijo, acá voy a hacer un negocio, voy a cerrar un trato, en realidad ya me han dado en adelanto, ahora tengo que cumplir mi parte y después como Jesús es muy poderoso, él se va a buscar la vida por sí solo. Pero la Biblia menciona que cuando él se levantó de la mesa, el diablo entró en él. Ese fue su último momento de intercesión de parte de Jesús. El cielo podía cumplir la profecía sin la traición de Judas, pero él optó por buscarse su beneficio personal y entregar al maestro. Otro caso emblemático lo tenemos con el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel a pedido del pueblo, cuando el pueblo le dice, queremos ser como las otras naciones, a Samuel. No queremos más una teocracia, queremos un rey. O sea, que no nos gobiernen los sacerdotes, porque son muy religiosos, son muy estrictos, nos ponen cada 2 por 3 en situaciones que no queremos estar. Queremos ser como los demás. Entonces, ora y le dice, Dios, mira, a ti no te han rechazado, me ha rechazado a mí. Y él le da con el gusto. Y le dice, ve y busca un tal hombre, bien parecido, consagrado, y úngelo con aceite. Saúl fue ungido, fue un hombre de Dios. Y Dios le hizo las mismas promesas que le hizo a David. Se le hizo primero a Saúl. Pero Saúl tenía algo que también a veces a nosotros nos pasa. Somos testarudos o podemos llamar obstinados. Es decir, nos hablan, nos hablan y nos hablan y nos vuelven a hablar y nos repiten y no cambiamos. Y no cambiamos. Y no cambiamos. Y él llegó a un punto, a mí me gusta llamarlo la última línea roja que él cruzó, fue cuando fue a visitar a la bruja de Endor, disfrazado, creyendo de que no lo iba a reconocer la bruja. A preguntarle por Saúl, porque él le creía más a Saúl que a Dios. No buscó a Dios, buscó a Saúl. Y le dijo, No, para preguntar por Samuel. a Samuel, perdón. Ya había muerto el profeta, sí. Saúl lo fue a buscar a Samuel. Ya había muerto y él quería seguir escuchándolo, los consejos de Samuel, y le dijo, tráemelo del Seol, de la muerte, tráemelo. Hizo una invocación a los demonios, a Samuel. Entonces, esa línea roja que él cruzó, esa línea roja, la última, Dios le dijo, ahí te quedas, ya conmigo no cuentes, te dejo a merced de los demonios. A Judas le dijo, Satanás entró en su cuerpo. Y a Saúl, los demonios hablaron por esa pitonisa, por ese medio, y como no tenía la protección, porque ya el hecho de que había ido a hablar a los demonios, Dios lo abandonó. Y la intercesión cesó por él. Y el mismo demonio le dijo, mañana tú estarás con nosotros. Le dictó la sentencia, tú mañana estás muerto. Y así se cumplió. Es decir, nosotros creemos que a veces nuestra última línea roja está en la muerte. Porque nos dice, después que te mueres, ya no hay más intercesión, tu suerte está echada. Y sí, es cierto, es cierto. Pero no siempre es así. A veces en nuestra vida, cruzamos la última línea roja, creyendo
que todavía tenemos misericordia de Dios y Dios se apartó completamente de nosotros. En vida. Dios, en realidad, para decirlo correctamente, nosotros nos hemos apartado completamente de Él. Esa es la expresión correcta. Dios no se apartó de Judá, ni de Saúl, ni de los antediluvianos, ni de los habitantes de la gran llanura, Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas, etc. No. Ni de Israel cuando le cayeron los romanos, en el año 70. No. Ellos se apartaron completamente. En la historia adventista tenemos nosotros varios pastores que se apartaron de Dios en vida y cruzaron la última línea roja en vida y fueron por la hermana White. Dios les mostró que ya no se puede hacer nada por ellos, en vida. Y yo creo personalmente que en esta época, donde la hermana White ya no está, pero si seguimos el mismo patrón bíblico y de los testimonios en la última generación, también hay personas que se apartan tan de Dios que en vida han cruzado la última línea roja. La época de la hermana White al comienzo, incluso antes de que la iglesia tomara su propio nombre, hablo del año 1850, 1860, el año 62, la iglesia fue reconocida en el año 63 con el nombre. Existía un pastor joven, muy breve lo voy a comentar, Moisés Hall, sí, y que la hermana White le recomendó que él era un polemista y le gustaba polemizar, defender el estado de los muertos con los brujos, que ellos sostenían que ellos podían invocar a los muertos para que pudieran hablar con sus familiares. Y eso decía que eso era demoníaco. Y la hermana Juana le dijo, no te metas ahí, a este pastor joven, no te metas ahí. Primero, no vayas a hacer sesiones espiritistas para demostrar tu elocuencia y conocimiento bíblico, no vayas. Y segundo, no vayas solos, tampoco, eso es peor. Él siguió yendo y solo, y cayó entrampado. Y la hermana White se le mostró que él estaba al borde de un precipicio. Dijo, el pastor Moisés Hall, te he visto en un precipicio. Si tú das el siguiente paso, te caes. Y él dio ese siguiente paso. Al poquito tiempo, ya se había casado con una mujer adventista, una chica joven. Él tenía aproximadamente la edad de ella, de Elena de White. 25 o 28 años tenía. Se casó con una mujer adventista y al poquito tiempo, cuando siguió y hizo la última entrevista con un medium, el medium le dijo, mira, yo no te voy a entrevistar, va a ser el espíritu que me guía a mí quien te va a entrevistar. Y él fue, y solo. Ya había sido advertido. Y la hermana le dijo, esa es tu última línea roja, no la cruces. Él la cruzó. Al poquito tiempo dejó a su mujer, la abandonó, y se casó con o mejor dicho, se juntó con una pitonisa, bruja, mayor que él, de mucho dinero. Y después, a los pocos meses, abandonó la iglesia adventista, diciendo, a mí la iglesia adventista me quedó corta, yo tengo que seguir creciendo. Y después se hizo escritor de libros esotéricos, un ex pastor adventista. Y se hizo defensor del amor libre entre parejas sin casarse. Ya en esa época era un escándalo. El ex pastor adventista. Y la hermana Juana le había dicho, no te metas ahí. Hay otros pastores, Conradi, etc. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la intercesión de Dios es para siempre. Pero somos nosotros los que podemos llegar a abandonar esa intercesión de manera tan deliberada y tan repetida, que a veces cruzamos una línea roja de la cual no hay retorno. Sí. Bueno, así también como tenemos el caso de Job, que fue duramente probado, el remanente de Dios del fin del tiempo estará un periodo sin intercesor, angustiado y preocupado. Perdón, la hermana Raquel levantó la mano. Ya. ¿Sí? Me parece. Sí, bueno, os levantaba la mano porque hemos llegado a destino
Ujú. Como sabéis, yo en mi familia tengo que hacer pues encaje de bolillos, ¿no? Para encajar todas las piezas. Pero bueno, el Señor no deja de mostrarme. Hoy mi marido me pidió que le acompañara a unas paellas. José Antonio sabe aquí lo que suponen los concursos de paellas y demás. Bueno, entonces ahora os voy a mostrar que efectivamente la escritura se va cumpliendo al milímetro y es que ellos seguirán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, hoy vais a ver, mirar aquí la cantidad de gente que hay. Toda esta gente no sabe absolutamente nada de lo que está ocurriendo y siguen comiendo y bebiendo como si nada sucediera. El sábado próximo tendré el casamiento de mi sobrino. Allí pasarán todos el día como si nada sucediera. Y bueno, quería agradeceros por esta maravillosa prédica que nos habéis dado. Voy a intentar a las 5 de la tarde entrar de nuevo. Van a estar tanto Eulalia como Janet. Ellas entendieron que era a las 5 de la tarde. Entonces lo tenían agendado así, aún así Eulalia nos ha acompañado un ratito, habrá escuchado lo que el Señor quisiera que ella escuchara, de eso no nos cabe la menor duda. Bien, amén. Y bueno, y voy a seguir adelante, pues no sé, el Señor sabe dónde nos pone cada día, en cada momento y en cada lugar, Sí, sí. así que Para que sea para testimonio. Yo le estaba pidiendo ahora mismo que sea derramado tu Santo Espíritu, Señor, sobre todas estas personas que están viniendo hoy a comer aquí sin saber nada de lo que de verdad está sucediendo. amén. Así que, Oremos. hermanitos, muchas Oremos, gracias. oremos por Sí. cada uno de nosotros y oremos por toda la gente que nos rodea para que el Señor tenga misericordia y nos use a nosotros en su gracia para llegarles a ellos. No sabemos cómo, porque la verdad que yo hay cosas que no tengo respuesta, no sé, pero el Señor sí sabe. Y que Él pueda llegar a cada una de las personas que nos rodean, que tenemos contacto, para que Sí, seamos vasos de bendición hacia esas personas. exacto, que seamos de bendición para los demás. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Luego nos vemos. ¿Cómo no? Besito, hermanita, abrazo. Y me da mucha pena abandonar esta prédica en este momento, pero bueno, ahora mismo ya mi marido me estaba mirando porque claro, veía que yo estaba apartada, ya no puedo Claro que sí, extenderlo más. seguro que sí. No hay Pero problema. mi marido sigue escuchando. Tengo que deciros, en el coche, cuando veníamos en el coche, él ha estado escuchando. Yo no decía nada. A él ha llegado un momento que ha dicho, pero es que ellos llevan predicando más de 100 años. Esto digo, ya lo sé. Dice, sí, pero es que no ha pasado nada de lo que ellos dicen. Digo, no, es que no va de lo que ellos dicen. Ellos solamente están siguiendo la escritura. Y esto está en este punto ahora mismo. Bueno, ya ha habido un momento crucial que es cuando tú has dicho, Gerardo, no dependerá de que tú te posiciones, de lo que tú hagas, de lo que tú creas, de lo que tú decidas transformar tu vida. Esto va a ocurrir sí o sí. El Señor va a culminar. Yo creo que esas palabras, es que eso viene del cielo y eso cala. Eso cala. Así que tanto mi hija como mi marido que iban en el coche han escuchado todo el tiempo. Amén. Para Gloria sea para el Señor. Amén. Venga, luego nos vemos. Gracias, gracias. Saludos. Hasta la tarde. Bendiciones. Adiós, adiós. Bueno, quería decirles que así como Job fue afligido y angustiado, así también el remanente de Dios del fin del tiempo estará un periodo sin intercesor, angustiado y preocupado por actos, por vivencias y momentos de su vida pasada de pecado, que les asaltará la duda y la angustia por saber si esas faltas habrán sido quitadas, si ellos las confesaron, si no las olvidaron, y que los apartarán de la gloria de Dios. Pues la hermana White nos dice en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 41, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Amén. Conflicto de los siglos, capítulo 41. Y el personaje más importante de la Biblia, el más grande, el más emblemático, que también pasó por un momento de angustia,
fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando el unigénito del Padre se sintió, fue a esa grande prueba por la raza caída, muy dentro de él se sintió destituido de la gracia de Dios, separado del Padre, sin la protección divina y paterna. Esa fue su mayor angustia, su más grande dolor, sentirse abandonado por el Padre, aun cuando no lo estaba, ya que él cargaba toda la culpa de la raza humana, pesaba sobre su espalda y lo alejaba de Dios. O sea, también Dios vivió un momento angustioso en su vida. Así que, ¿cómo nosotros vamos a estar libres de eso? Si nosotros no somos más grandes que Él. Si Él mismo lo dijo en los evangelios, si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron todo esto, a ustedes también los perseguirán y les pasará. Bueno, esta será la experiencia del tiempo del fin, pero yo quiero decirles a todos ustedes, los que están viendo y los que escucharán esto, después de escuchar todos estos ejemplos, debemos tomar en consideración de manera muy importante el abandonar las grandes ciudades, porque sabemos que los juicios de Dios comenzarán a caer sobre estas grandes urbes. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel, así como llevó a Moisés 40 años a Madián para poder doblegar su carácter, también tenemos el ejemplo de Enoc, que vivía afuera y venía a amonestar las ciudades, o Elías y Juan el Bautista, que vivieron en el desierto. Debemos salir de las grandes ciudades y construir como Noé un arca, que son los puestos de avanzada, para afrontar la crisis y el tiempo que se nos avecina, en que Jesús no intercederá más para poder fortalecernos, para poder alentarnos los unos a los otros y llevar las cargas de a dos. Si un hermano está viviendo aquí y el otro vive a 100 kilómetros, ¿cómo se van a ayudar? O a 200 kilómetros, ¿cómo se van a alentar? En el momento en que no se pueda comprar ni vender, en que vengan las leyes marciales, en que estaremos sin intercesor, pero entre los dos el uno alienta al otro, ¿ah? Por teléfono, y cuando corten todos estos medios, ¿cómo se va a alentar ese hermano allá? Va a sufrir esa angustia doblemente. Entonces, el momento de salir es ahora y el momento en que debemos tomar esas decisiones es ahora. Amén. Eso es todo, hermano. Amén. El hermano sí, quiere claro. decir algo. Bueno, yo quisiera que aplicáramos esto a nuestra vida. Voy a leer del capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 17, que dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Esta mujer es la iglesia, la única iglesia que tiene a Jesucristo, la iglesia que sigue fielmente a Jesucristo, porque muchos dicen no, como hemos comentado en el libro Camino a Cristo, yo creo en Cristo, Cristo es mi intercesor, es mi salvador, pero muchos de ellos recibirán el reproche de Cristo diciéndoles: sí, tú dices que has hecho milagros en mi nombre, tú dices que me conoces por la Sagrada Escritura, pero, y termina el versículo termina así: Satanás fue contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos son los que Jesucristo acogerá, porque por muchos milagros que hagamos y por mucho que digamos que creemos en Cristo, hay aquí, al final de este versículo, dos puntos fundamentales que en el tiempo de angustia que la hermana Ives ha comentado, que no tendremos intercesor, estaremos nosotros apoyados en esto que dice así este versículo: los cuales guardan los mandamientos de Dios. El sábado, oye, ahí más en España, ¿no? Dices
que hay que cerrar el sábado por lo que dice la Escritura y la gente se ríe y te toma por ignorante. El sábado, y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y cuando hablamos de profecía, nuestros hermanos se ríen de nosotros, nos desautorizan, creen que estamos fuera de juicio. Y esto es porque Satanás está dominando el mundo y va contra nosotros cada vez más potente porque no nos hacen caso. Pero nuestro baluarte, queridos hermanos, y repito y termino, es estos dos puntos de este versículo. Versículo 17 del capítulo 14 de Apocalipsis. Tomad nota, que dice que habrá un remanente que guarda los mandamientos de Dios el sábado y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Amén. 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 Sí. Sabemos que la intercesión de Jesús en el santuario hoy es real. Hoy es real. Lo aceptamos por fe porque la palabra de Dios lo dice. Y para nosotros es suficiente. Completamente suficiente, porque la palabra de Dios es autoridad y es verdad. Pero también nos dice que pronto esa intercesión cesará. Es tiempo de hacer las paces con Dios. Es tiempo de arreglar nuestra vida con Dios. Es tiempo de hacer planes con Dios. Es tiempo de hacer nuestros proyectos para Dios. No nos queda mucho tiempo. Y para trabajar en la causa del Señor, vamos a tener problemas, pero estamos con Dios. Es nuestro deseo, nuestro puesto de avanzada, que podamos dar gloria y gracia a Dios de que a tiempo nos sacó de la ciudad. Porque sabemos que por ahí van a comenzar los grandes problemas. Estar dentro de las ciudades nos cubrirá a nosotros de problemas. Aquellos que hayan tomado la decisión estarán en ventaja. Pero no significa tampoco que estemos salvados. No, ni mucho menos. Pero somos llamados a abandonar las ciudades para preparar nuestros caracteres, para estar a la altura de las circunstancias espirituales que vendrán. Opresión espiritual que vendrá. Y el escenario que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos es lejos de las ciudades. Santifíquense lejos de las ciudades. Cumplan mi voluntad y yo los usaré. Esa es la promesa del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén. Hermana Amén. Mercedes, hermana Isabel, hermana Justa, Paco, hermana Raquel que estuvo con nosotros, que podamos ser pasos limpios en las manos del Señor. Amén. Amén. Esa es la promesa. El Señor puede limpiarnos. Hay intercesión para que podamos estar santos, puros para la obra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a terminar con una oración Sí. para darle gracias al Señor por tantas bendiciones. Manita y ven, por Sí. favor. Oremos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por este sábado que tú nos has regalado, Señor. Gracias por el alimento espiritual que nos has dado durante esta mañana, Señor. Por todos tus cuidados y tu protección durante la semana y durante todo este tiempo, Señor. Amén. Te pedimos que perdones nuestra falta, Señor, todos los momentos en que te hemos fallado, Padre amado, Amén. y que te quedes con nosotros y con cada una de las personas que nos han acompañado y que bendigas a todos aquellos que verán estas palabras, estos mensajes que tú tienes para el mundo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, a cada una de las familias que representan, bendícelos a ellos y a sus familiares y quédate con nosotros en lo que queda del transcurso de este sábado, Señor, del resto de sábado. No siendo dignos de ti, Padre Santo, porque no merecemos nada, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.
Amén. Un ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Hermanita Isabel, Buen que Dios te sábado. bendiga, un abrazo en Cristo. Hermanita Mercedes, Gracias. abrazo en Cristo. Papi Justa, abrazo en Cristo. Abrazo a todos. Lo queremos. Gracias, hermano. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos. Para, Adiós. para todos ustedes también, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Gracias.